Déjenme hacerles una pregunta que probablemente les quitará el sueño. ¿Qué pasaría si todo lo que han visto en las noticias es apenas la punta de un iceberg que está a punto de hundir el barco en el que todos navegamos? Y no hablo de teorías conspirativas. Hablo de algo que afectará directamente el precio que pagan por la gasolina, por sus alimentos, por la calefacción de sus hogares. Decisiones que se toman ahora mismo en el Kremlin, en Beijing, en Washington, y que cambiarán para siempre el mundo que conocieron. Y lo más inquietante es que nadie en los medios tradicionales les está contando la verdadera historia. Hace 72 horas ocurrió algo que los medios presentaron como una victoria brillante. Drones ucranianos atacaron bases de bombarderos estratégicos rusos. Lo celebraron como el inicio del fin para Moscú. Pero déjenme contarles lo que ningún analista en CNN o BBC les dirá. Esa noche no fue una victoria, fue tirarle una piedra a un oso dormido. Y ahora ese oso está despertando. Según fuentes de inteligencia cercanas al Kremlin, el daño real fue mínimo. Menos del 10% de su capacidad estratégica fue afectada. Entonces, ¿por qué todo el espectáculo? Porque fue teatro puro, propaganda para consumo occidental. Pero hay algo más inquietante. Esta operación no fue ejecutada simplemente por Ucrania. Fue coordinada directamente por la CIA, el MI6 británico, e incluso hay indicios del Mossad. Y aquí viene lo que debería helarles la sangre. Esta operación rompió protocolos nucleares que ni siquiera en la Guerra Fría fueron violados. ¿Y qué tiene que ver esto con ustedes? Todo. El silencio que siguió a ese ataque no es de derrota. Es el silencio antes de una respuesta calculada. Y esa respuesta transformará el equilibrio económico mundial. Ustedes lo sentirán cada vez que llenen el tanque, cada vez que vayan al supermercado, cada vez que miren su cuenta bancaria. Durante décadas nos vendieron una narrativa simple. Después de la caída del muro de Berlín, habíamos llegado al fin de la historia. El modelo occidental había ganado definitivamente. Pero esa narrativa era una mentira. Mientras Occidente celebraba su victoria, China construía la mayor maquinaria industrial jamás vista. Rusia se recuperaba y modernizaba su ejército. India, Brasil, Sudáfrica, Irán desarrollaban sus propias capacidades. Y Occidente estaba tan ocupado celebrando que no vio cómo el mundo cambiaba bajo sus pies. Aquí está el dato que lo cambia todo. Los países BRICS representan ahora más del 40% del PIB mundial. 40% de toda la economía del planeta bajo una alianza que no responde a Washington, que no acepta al dólar como única moneda, que no reconoce a Occidente como árbitro final. Y esto es apenas el comienzo. Ese ataque con drones no fue desesperación ucraniana. Fue una operación de última hora del establishment neoconservador estadounidense. ¿Por qué última hora? Porque Trump está por regresar a la Casa Blanca. Y los neoconservadores saben algo que los aterra. Trump no es un hacedor de guerras. Es un empresario que entiende que las guerras perpetuas son malas para los negocios. Entonces crearon un hecho consumado, atacando objetivos estratégicos rusos, rompiendo todas las líneas rojas, esperando que Rusia respondiera tan contundentemente que cualquier negociación futura quedara destruida. Pero Putin no cayó en la trampa. El Kremlin entendió perfectamente y decidió esperar. Investigar meticulosamente cada detalle, identificar todos los actores involucrados, y solo entonces responder de manera que maximice el impacto estratégico mientras minimiza el riesgo de escalada. Esta frialdad estratégica distingue a los verdaderos jugadores de ajedrez de los aficionados impulsivos. Mientras Putin espera y calcula, Europa se está suicidando económicamente. Desde la destrucción de los gasoductos Nord Stream, Europa ha perdido su competitividad industrial aceleradamente. Las fábricas alemanas están cerrando porque no pueden competir pagando precios de energía 3, 4, 5 veces más altos que sus competidores en Asia. Si tu costo de producción se multiplica mientras tus competidores mantienen costos bajos, eventualmente sales del negocio. Y aquí viene la ironía más amarga. ¿Quién vende ese gas carísimo a Europa? Estados Unidos. El mismo que habla de solidaridad occidental está haciendo una fortuna vendiendo gas a precios inflados mientras sus aliados se desangran económicamente. Mientras tanto, Rusia redirigió sus exportaciones hacia Asia, hacia China, hacia India, recibiendo mejores precios. Victoria estratégica sin disparar un tiro. Pero hay algo más fundamental sucediendo. El sistema del dólar como moneda de reserva mundial, ese privilegio que permite a Estados Unidos imprimir dinero que el resto acepta como pago, está llegando a su fin. Los BRICS están construyendo sistemas de pago alternativos al SWIFT. Comercian en sus propias monedas evitando el dólar. China y Rusia comercian en yuanes y rublos. India compra petróleo ruso en rupias. Arabia Saudita considera aceptar yuanes por su petróleo. ¿Entienden lo que esto significa? El fundamento del poder económico estadounidense se está erosionando. Y cuando se derrumbe, los dólares que tienen ahorrados no valdrán lo mismo. Sí, habrá un periodo caótico y doloroso. Pero la mayoría del mundo probablemente estará mejor en un sistema multipolar donde ninguna potencia use el sistema financiero como arma. Durante décadas, países de África, América Latina,
Así han tenido que aceptar condiciones leoninas, ver sus recursos extraídos a precios ridículos, soportar desestabilización. Ahora tienen alternativas. Tienen opciones. Y eso es revolucionario. La respuesta de Moscú cuando llegue no será nuclear. Será algo más quirúrgico y devastador estratégicamente. La verdadera respuesta será geopolítica, una aceleración del proceso que ya marginaliza a Occidente definitivamente. Y esto nos lleva a un cambio civilizacional. Durante 500 años, Occidente ha sido el centro del mundo. Pero ahora esa era está terminando. No porque Occidente sea conquistado desde afuera, sino porque se consume desde dentro. Emmanuel Todd identificó algo crucial. El colapso del protestantismo en Estados Unidos y el declive educativo en Europa son dos caras de la misma moneda. La ética protestante del trabajo fue el fundamento del éxito capitalista occidental. Pero se está desmoronando. Los números no mienten. Rusia, con menos de la mitad de población estadounidense, forma más ingenieros por año que Estados Unidos. Esto explica por qué Rusia tiene misiles hipersónicos que Estados Unidos no puede interceptar. ¿Por qué puede producir más munición en un mes de lo que Occidente produce en un año? Porque con un presupuesto menor sostiene una guerra de alta intensidad contra toda la OTAN. Occidente ha vivido de las rentas, consumiendo capital social acumulado. Mientras China, Rusia, India invierten en educación real, en ciencias, en investigación, Occidente convirtió sus universidades en fábricas de títulos inútiles. La supremacía tecnológica occidental, ese último pilar de dominación, se derrumba ante nuestros ojos. Y hay otro elemento crucial, el sur global está experimentando una revolución silenciosa. India ya no es solo un call center, es una potencia tecnológica y espacial. Brasil lidera la revolución de energías renovables en América Latina. Sudáfrica es el puerto de entrada de China a África. Y en el centro, conectándolo todo, está Irán, una civilización de 5000 años nunca colonizada, ahora miembro de los BRICS. La inclusión de Irán junto con Arabia Saudita y Emiratos significa que la OPEP efectivamente se mudó de casa y Occidente no recibió la nueva dirección. Pero aquí viene lo más importante. Lo que sucede en Gaza no es solo tragedia humanitaria. Es el momento en que Occidente se quitó la máscara y mostró su verdadera cara al mundo. Cada niño asesinado, cada hospital bombardeado mientras Estados Unidos y Europa proporcionan las armas, está siendo visto por miles de millones. Esas imágenes no pueden borrarse con propaganda. El 87% de la humanidad que no vive en Occidente está viendo la hipocresía monumental. Gaza y Ucrania son dos caras de la misma moneda. Las guerras terminales del orden unipolar, los últimos estertores de un imperio que prefiere destruir antes que compartir el poder. En los próximos 12 meses verán 3 escenarios posibles. El primero y más probable, escalada controlada. Rusia responde con demostración de fuerza calibrada. Occidente retrocede con Trump entrante. Se inician negociaciones bajo términos rusos. El segundo, colapso ucraniano total. El frente se desmorona, Occidente acepta derrota humillante, Europa entra en crisis profunda. El tercero y más peligroso, escalada descontrolada. Los halcones occidentales involucran directamente a la OTAN. Rusia responde atacando infraestructura occidental. El mundo se acerca al abismo nuclear. Mi evaluación, el primer escenario es más probable. Putin es maestro del ajedrez, no jugador impulsivo. Prefiere acumular ventajas gradualmente. Y el tiempo juega a su favor. Cada mes que pasa, Occidente se debilita económicamente, la posición ucraniana se deteriora, el orden multipolar se consolida. ¿Por qué arriesgar todo con escalada dramática cuando esperar pacientemente produce mejores resultados? La pregunta final, ¿será capaz Occidente de aceptar su nueva posición? ¿Podrán las élites occidentales ajustarse a ser un polo importante entre varios, pero ya no el único? ¿O intentarán aferrarse a su hegemonía a cualquier costo, arrastrando a la humanidad al abismo? Basándome en su comportamiento, no soy optimista. Veo una clase dirigente desconectada de la realidad, que sigue creyendo sus propios mitos, que prefiere duplicar apuestas fallidas antes que admitir errores. Pero aquí viene algo que necesito que comprendan con absoluta claridad, porque es probablemente lo más importante que les voy a decir en todo este análisis. Lo que está sucediendo ahora con Gaza, ese genocidio que estamos presenciando en tiempo real a través de nuestros teléfonos móviles, no es solo una tragedia humanitaria más. Es el momento en que Occidente se quitó definitivamente la máscara y mostró su verdadera cara al mundo entero. Cada niño asesinado, cada hospital bombardeado, cada campo de refugiados destruido, mientras Estados Unidos y Europa proporcionan las armas y el apoyo político para que esto continúe, todo eso está siendo grabado, está siendo documentado, está siendo visto por miles de millones de personas en todo el planeta. Y esas imágenes, esa realidad brutal e innegable, no puede ser borrada con ninguna cantidad de propaganda, con ningún discurso bonito sobre derechos humanos y orden basado en reglas. El resto del mundo, ese 87% de la humanidad que no vive en Occidente, está viendo con absoluta claridad la hipocresía monumental del orden occidental.
Está viendo cómo las mismas potencias que hablan constantemente de democracia y derechos humanos apoyan incondicionalmente un genocidio en directo. Está viendo cómo las mismas reglas que supuestamente se aplican a todos son violadas sistemáticamente cuando quien las viola es un aliado de Occidente. Y esa pérdida de credibilidad moral, esa revelación de la hipocresía fundamental del orden occidental, es irreversible. No hay manera de volver atrás después de esto. El sur global ha visto detrás de la cortina, ha visto al mago operando las palancas, y ya no puede ser engañado otra vez. Y aquí es donde Gaza y Ucrania se revelan como dos caras de la misma moneda. Son las guerras terminales del orden unipolar, los últimos estertores de un imperio que prefiere destruir antes que compartir el poder, que prefiere sembrar el caos antes que aceptar un mundo donde ya no puede imponer unilateralmente su voluntad. Y esta realización, esta comprensión de que Occidente está dispuesto a llevar al mundo entero al borde del abismo nuclear antes que aceptar su nueva posición en un orden multipolar, es lo que está uniendo al resto del mundo. Es lo que está acelerando la formación de bloques alternativos, de sistemas de comercio alternativos, de alianzas de seguridad alternativas que no incluyen ni necesitan a Occidente. Ahora, sé que todo esto puede sonar abrumador, incluso aterrador. Pero déjenme ofrecerles una perspectiva diferente. Lo que estamos presenciando no es el fin del mundo, es el fin de un mundo particular, el mundo donde una pequeña porción de la humanidad controlaba el destino de todos los demás. Y el mundo que está emergiendo, aunque su nacimiento es caótico y doloroso, es potencialmente un mundo más justo, más equilibrado, donde más voces son escuchadas, donde más pueblos tienen control sobre su propio destino. Es un mundo donde las reglas ya no son impuestas unilateralmente por una sola potencia, sino negociadas entre múltiples centros de poder. Es un mundo multipolar. Y en ese mundo multipolar que está naciendo ante nuestros ojos, hay tres escenarios principales que podríamos ver desarrollarse en los próximos 12 meses. El primer escenario, que yo llamo la escalada controlada, es el más probable según mi análisis. En este escenario, Rusia responde al ataque contra sus bombarderos estratégicos con una demostración de fuerza cuidadosamente calibrada. No cruza líneas rojas nucleares, pero deja absolutamente claro que tiene la capacidad de golpear cualquier objetivo en territorio ucraniano cuando lo desee. Occidente, enfrentado con esta realidad innegable y con una administración Trump entrante que no tiene ningún interés en continuar una guerra interminable, comienza a retroceder gradualmente. Se inician negociaciones bajo términos esencialmente rusos. Ucrania pierde territorio, pero el conflicto se congela sin escalada mayor. Europa entra en un periodo de profunda introspección sobre su relación con Estados Unidos y su futuro estratégico. El segundo escenario es el colapso ucraniano. En este escenario, el frente militar ucraniano simplemente se desmorona por completo en los próximos meses. Las líneas de defensa que han mantenido durante meses o años ceden repentinamente. La capacidad de movilizar más tropas se agota. El apoyo occidental disminuye dramáticamente con la llegada de Trump. Occidente se ve forzado a aceptar una derrota total y humillante. Europa entra en una crisis política profunda porque las élites que apostaron todo por esta guerra son desacreditadas completamente. Estados Unidos se retira del teatro europeo para concentrar todos sus recursos en lo que considera el verdadero desafío estratégico, contener a China en Asia. Y esto, irónicamente, le da a Europa la oportunidad de finalmente desarrollar una política exterior independiente, aunque en circunstancias muy dolorosas. El tercer escenario, y el más peligroso, es la escalada descontrolada. En este escenario, los halcones occidentales, esos neoconservadores que han apostado toda su credibilidad política en derrotar a Rusia, doblan la apuesta una vez más. Amplían el conflicto, posiblemente involucrando directamente fuerzas de la OTAN bajo algún pretexto. Rusia responde de manera asimétrica, atacando no solo objetivos en Ucrania sino infraestructura crítica occidental, tal vez instalaciones de comunicaciones por satélite, tal vez bases desde las que se coordinan los ataques, tal vez instalaciones de producción de armas. El conflicto se expande geográficamente. El riesgo de escalada nuclear aumenta dramáticamente. El mundo se acerca al abismo de una manera que no hemos visto desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Mi evaluación personal, basada en todo lo que he podido investigar, en todas las conversaciones que he tenido con analistas serios en múltiples países, en el análisis de los patrones de comportamiento de todos los actores involucrados, es que el primer escenario es el más probable. Putin ha demostrado una y otra vez que es un maestro del ajedrez estratégico, no un jugador impulsivo de póker. Prefiere acumular pequeñas ventajas, construir posiciones dominantes gradualmente, esperar el momento óptimo para actuar. No arriesga todo en una sola jugada desesperada. Y en este momento, el tiempo juega a favor de Rusia. Cada mes que pasa, Occidente se debilita económicamente, la posición militar ucraniana se deteriora, el apoyo público occidental para continuar la guerra disminuye, y el orden multipolar se consolida más. ¿Por qué arriesgar todo eso con una escalada dramática cuando simplemente esperar pacientemente produce resultados mejores? Pero aquí está la pregunta que finalmente debemos enfrentar, la pregunta que determinará si navegamos esta transición histórica de manera relativamente pacífica o
Si nos precipitamos hacia un conflicto catastrófico. La pregunta es simple pero profunda. ¿Será capaz Occidente de aceptar su nueva posición en un mundo multipolar? ¿Podrán las élites occidentales, acostumbradas durante generaciones a dictar términos al resto del mundo, ajustarse psicológicamente a una realidad donde son un polo importante entre varios, pero ya no el único polo que importa? ¿O intentarán aferrarse a su hegemonía declinante a cualquier costo, incluso si ese costo significa arrastrar a la humanidad entera hacia el abismo? La respuesta a esa pregunta determinará el curso de los acontecimientos en los próximos años. Y honestamente, basándome en el comportamiento de las élites occidentales hasta ahora, no soy particularmente optimista. Veo una clase dirigente occidental que vive en una burbuja, completamente desconectada de la realidad en el terreno, que sigue creyendo sus propios mitos sobre la indispensabilidad de Occidente, sobre el fin de la historia, sobre su superioridad moral e intelectual innata. Veo líderes que prefieren duplicar sus apuestas fallidas antes que admitir que se equivocaron. Veo una maquinaria mediática y académica que produce constantemente narrativas que refuerzan esas ilusiones en lugar de confrontar la realidad. Y eso, francamente, me preocupa profundamente. Pero también veo señales de esperanza. Veo a Trump, quien a pesar de todos sus defectos tiene al menos la virtud de no ser un ideólogo neoconservador. Veo surgir voces en Europa que cuestionan la sabiduría de haber atado el destino del continente a las decisiones de Washington. Veo un debate público que lentamente, muy lentamente, comienza a abrirse a perspectivas diferentes. Y veo, sobre todo, la simple realidad de que Occidente ya no tiene la capacidad material de imponer su voluntad al resto del mundo incluso si quisiera. La economía no lo permite, la tecnología no lo permite, la demografía no lo permite, y el equilibrio militar de poder ya no lo permite. Así que aquí estamos, en este momento bisagra de la historia. El oso ruso ha despertado de su hibernación y está afilando sus garras. El dragón chino ha extendido completamente sus alas y está comenzando a volar. El águila imperial estadounidense todavía no se ha dado cuenta de que el viento cambió de dirección y que ya no puede simplemente imponerse por la fuerza de sus garras. Y el resto del mundo, ese sur global que durante tanto tiempo fue ignorado y menospreciado, está encontrando finalmente su voz colectiva y reclamando su lugar en la mesa donde se toman las decisiones sobre el futuro de la humanidad. Lo que puedo decirles con absoluta certeza es que el silencio de Moscú no durará mucho más. La investigación sobre el ataque a los bombarderos estratégicos está llegando a su conclusión. Los preparativos para la respuesta están en marcha. Y cuando esa respuesta finalmente llegue, cuando Putin finalmente hable, sus palabras resonarán desde Vladivostok hasta Kaliningrado, desde Beijing hasta Brasilia, desde Teherán hasta Johannesburgo. Será el momento en que el mundo multipolar deje de ser una promesa del futuro y se convierta en la realidad innegable del presente. Será el momento en que quienes todavía viven en la ilusión del orden unipolar despierten bruscamente a un planeta donde las reglas han cambiado para siempre. Y ustedes, queridos amigos, ustedes que han tenido la paciencia y la inteligencia de escuchar este análisis hasta el final, ustedes ahora tienen algo que la mayoría de la gente no tiene. Tienen una comprensión de lo que realmente está sucediendo detrás de los titulares, detrás de la propaganda, detrás del teatro mediático. Tienen las herramientas intelectuales para navegar lo que viene. Tienen la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su dinero, sobre sus inversiones, sobre su futuro, basadas en una comprensión real de las fuerzas que están moldeando el mundo. Y eso, en los tiempos que vivimos, es más valioso que el oro. Así que mantengan los ojos abiertos, mantengan la mente crítica, no acepten pasivamente las narrativas que les sirven los medios tradicionales. Busquen fuentes diversas de información, contrasten perspectivas diferentes, piensen por ustedes mismos. Porque estamos viviendo a través de uno de los momentos más fascinantes y trascendentales de toda la historia humana. Y ustedes tienen el privilegio de ser testigos conscientes de esta transformación. Nos vemos pronto con más análisis, con más información, con más piezas de este rompecabezas gigantesco que es el orden mundial emergente. Porque cuando el silencio moscovita finalmente termine, cuando el rugido del oso finalmente resuene, toda la taiga le escuchará y el mundo nunca volverá a ser el mismo. El silencio de Moscú no durará mucho más. La investigación llega a su conclusión. Los preparativos están en marcha. Cuando Putin finalmente hable, sus palabras resonarán desde Vladivostok hasta Kaliningrado, desde Beijing hasta Brasilia. Será el momento en que el mundo multipolar deje de ser promesa y se convierta en realidad innegable. Quienes viven en la ilusión unipolar despertarán a un planeta donde las reglas cambiaron para siempre. Y ustedes ahora tienen algo valioso, comprensión de lo que realmente sucede detrás de los titulares. Tienen herramientas para navegar lo que viene, para tomar decisiones informadas sobre su dinero, sus inversiones, su futuro. En estos tiempos, eso vale más que el oro. Mantengan los ojos abiertos, la mente crítica. Estamos viviendo uno de los momentos más trascendentales de la historia humana. Y ustedes tienen el privilegio de ser testigos conscientes de esta transformación.